Ok, se me fue el programa, Oye, sí. Cuando estaba por aquí explicando esto, se detuvo y vamos a iniciar de nuevo de tal manera. Decíamos entonces que el momento se puede representar por estos corchetes aquí, que es una matriz, y que entonces al resolver la matriz da estos tres componentes, hasta tres componentes. Una componente en X, una componente en Y, una componente en J. Sí, en I, J y K. Perdón. Una componente en I, J y K. Esta parte de aquí, esta parte de aquí representa la componente en X del momento, del MO. Aquí representa la componente en Y de MO y la componente en Z. Mira lo que como lo he dicho. MO es igual a la matriz de los tres vectores J y K, RX, RY y F. De los tres vectores Y, el vector unitario, el vector de R y el vector de F. Y da MX en Y, MY en J, MZ en K. O sea, esa componente, mira, esa componente es esa es esa y esa es esa. O sea, el valor de esa componente están aquí arriba entre los paréntesis. Correcto. Entonces, ¿qué representa MX en Y? MX representa el giro que hace ese cuerpo alrededor del eje X. Asimismo, alrededor del eje Y, alrededor del eje Z con MY y MZ en K. Bien. Eh, si vamos acá a la figura, recuerden que, dice, ustedes observan que R y F están en el plano. R y F están en un plano horizontal. Y que, miren, el vector del momento MO está vertical a ese plano. Entonces, decíamos ahorita que el vector MO es perpendicular al plano que contiene los vectores R y F, correcto. Entonces, eso se puede observar aquí, está aprobado acá. Fíjese, esa componente en X del momento es alrededor de X. Sin embargo, los vectores que representan esa componente, que dan el valor a la componente, son en Y y en Z. Y y Z. Eso quiere decir que esas componentes están en el plano X, Y, Z, perpendicular al eje X. En este caso, en la componente en J, los vectores son en Z y en X, perpendicular al eje Y. De la misma manera, en K, los vectores son X y Y, que son en X y en Y de los vectores, que es perpendicular al eje Z. Correcto. Eso es muy importante tenerlo en cuenta para algunos ejercicios que puedan venir. Bien, ahora vamos a ver el momento de una fuerza con respecto a un eje. Fíjense, vamos a ver lo que a partir de esta figura. Esta figura, miren, Leo, aquí está el sistema de coordenadas X, Y, Z. Aquí, en esta parte, representa el vector R, el vector posición R y la fuerza aplicada. Estamos formando un rectángulo, un paralelogramo ahí para que se vea mejor. O sea, fíjese que ese plano que representa ese paralelogramo contiene a R y a F. Ahora, perpendicular a ese plano, como debe ser, se representa el momento MO, que es perpendicular, como ya habíamos dicho, a ese plano. Ahora, fíjese el eje OL. El eje OL que pasa por o mejor dicho, MO es el momento que produce la fuerza F alrededor de O. Y OL es un eje cualquiera que pasa por O. Si yo quisiera saber el momento que representa F o que hace F sobre el eje OL u otro eje cualquiera, solo tengo que determinar las componentes de MO sobre ese eje. La componente de el vector MO que representa el momento que hace la fuerza alrededor del punto O, ese momento yo lo proyecto y busco la componente en el eje OL. Si fuera otro eje cualquiera, lo que hago es descomponer MO sobre el otro eje cualquiera. Ahora,
¿cómo llamo yo a ese? Entonces, esa componente que yo calculo ahí, se llama, ese es el momento que produce la fuerza F sobre ese eje OL. La componente de MO sobre un eje cualquiera es el momento que produce la fuerza F sobre ese eje cualquiera. ¿Entiendes? Ahora, ¿cómo lo definimos aquí? MOL, eso se lee momento de la fuerza con respecto al eje OL. Repito, MOL, momento de una fuerza con respecto al eje OL, es igual al producto escalar del vector lambda de OL, el vector lambda en este caso de OL, por MO. MO es el momento que representa el momento de la fuerza con respecto al origen. Mire el vector lambda aquí. Mire el vector lambda aquí del eje OL. Se puede escribir de otra manera. MOL es igual al producto escalar del vector lambda. Entonces MOL es igual a R por F. Recuerden que MO es el momento que produce la fuerza alrededor de O y se llama MO y aquí está R por F, correcto, como lo habíamos visto ahorita. De manera que ese es el momento, MOL es el momento que produce la fuerza F en rojo con respecto al eje OL. Si fuera otro eje, fuera el otro eje sobre allá. Y ahora, ese vector escalar, ese producto escalar de lambda con el momento, eso es lo mismo que la componente del momento sobre ese eje. Mire que es una proyección perpendicular sobre ese eje. ¿Correcto? Bien. Aquí hay una figura que representa prácticamente lo mismo. Ustedes lo chequean. Vamos a ver un problema. Dice, dado los vectores 12i menos 6j más 9k y ese vector que está por ahí, sabiendo que están en el mismo plano, R, el vector R y el vector es el vector R y el vector, bueno, no importa lo que sea, pero el primero representa el vector R y el otro la fuerza. Determine el vector unitario perpendicular al plano que lo contiene. El vector unitario perpendicular al plano que lo contiene. Mira, dice, determine el vector unitario perpendicular al plano que lo contiene. El vector perpendicular al plano que lo contiene es el momento, ¿sí? Yo pido determinar el vector unitario perpendicular al plano que lo contiene. O sea, un vector unitario es un vector de unidad 1. Y recuerden que un vector unitario es dividir el vector que yo tengo sobre su magnitud. Ahora, ese vector que yo tengo, para que sea perpendicular al plano que contiene esas dos fuerzas, entonces es el momento que produce esas dos fuerzas. ¿Correcto? Bien. Entonces, fíjense aquí, lo que hago es el momento de las dos fuerzas en el mismo orden, pensando que esto es R y F. Y lo pongo acá, lo represento en la matriz. Calculo la matriz según yo da eso. Ustedes lo revisan bien, en caso de que dé o no dé, ustedes lo revisan. Entonces, M, no digo sobre un punto cualquiera, pero que no me lo dieron, pero M sobre un origen es igual a menos 36 más 63J más 90K. Ahora a mí me piden el vector unitario de eso y simplemente busco el vector unitario. El vector unitario lambda, en ese caso, de ese momento es igual a ese vector sobre su magnitud. Vamos a ver, teniendo aquí lambda m, del momento es igual a ese vector su magnitud y me da ese vector que está ahí. ¿Sí? O sea, recuerden que eso es, cuando recuerda todo eso y dividir cada uno sobre ese valor de la raíz cuadrada. Me da eso. Correcto. Otro problema. Dice, dada la fuerza que tengo aquí, 3i menos 6j más 4k en libra, y su vector posición, menos 7.5i más 3j, determine el momento con respecto al origen que produce la fuerza F. R y F. O sea, la fuerza F produce un momento con respecto al origen. Entonces, tenemos el vector posición y la fuerza. Simplemente eso es el vector, el producto vectorial de R por F, que en este caso lo representamos con MO acá. Lo metemos, ponemos en el acá y hacemos el valor de la matriz. ¿Correcto? Me da eso. Entonces, ese es el vector momento que produce la fuerza y el vector R. ¿Correcto?
Fíjense que eso es MX en Y, míralo aquí, SM en J y MZ en K. Son las componentes. Las componentes son 24 en Y, menos 2 en J, menos 36 en K. Bien. Dice aquí, en la figura, ¿en qué figura? Acá será, esa figura. Dice, se observa que se observa que la barra en L, en la figura, se sostiene por el cable. Aquí. No, vamos aquí arriba primero. En la figura se muestra una barra de reposo por medio de un cable que pasa por una argolla sin fricción. Determinar el momento de cada fuerza con respecto al origen. O sea, fíjese aquí, esta es la figura. Aquí está la barra en L. La barra en L está en reposo. Está en reposo por ese punto aquí, ese apoyo, y ese apoyo se llama apoyo de rótula. Aquí, apoyo de rótula. Y las cuerdas. Esa cuerda pasa por el punto B, desde D a B, sin fricción. O sea, es una sola cuerda. ¿Correcto? Entonces, vamos a determinar, entonces dice aquí, determina el momento de cada una de las fuerzas con respecto al eje, al origen. El momento de esa fuerza con respecto al origen. Eso quiere decir qué giro esa fuerza le produce a esa barra con respecto al origen. ¿Qué giro? ¿Cómo giraría con respecto al origen? Y en ese caso la fuerza B también. Entonces, si es así, entonces uno debe comprender que hay que buscar dos momentos. Uno de los momentos de la fuerza, cada uno con respecto al origen. Dice, se observa que la barra en L se sostiene por el cable. Eso ya lo vimos. Como pasa sin fricción por la argolla, las dos partes del cable tienen la misma tensión. Eso es importante, que vamos a suponer que es 150 kN. O sea, la fuerza del cable en cada lado es 150. ¿Y por qué son iguales? Porque aquí pasa sin fricción y por lo tanto son iguales. Si aquí estuviera atado, amarrado ahí, entonces las fuerzas fueran diferentes. En ese caso, las fuerzas son iguales. La tensión de las fuerzas son iguales. Igual a 150. Entonces, el primer paso será calcular la fuerza, por ejemplo, el momento que representa, o sea, que produce la fuerza dB con respecto a el origen. En este caso sería el producto vectorial del vector posición de la fuerza con respecto al origen. Entonces, el vector posición es el vector que va, desde el origen al punto de aplicación de la fuerza. Las fuerzas se aplican en B. De manera que si vamos a dibujar el origen, o sea, el vector posición sería ese. En ese caso sería para los dos aquí. Ese sería el vector posición. Entonces ese vector posición sería, fíjense en el caso, va del origen acá, iría en X, sería 480 en X y en Z 600. No hay una componente no hay una componente en Y porque está en el plano. O sea, el vector posición va en el plano. O sea, no tiene una componente en Y. Entonces, aquí, fíjense, estamos definiendo ROV. Como yo lo había dicho, en este caso son 480 milímetros igual a 0.48 metros en Y. Y en Z, positivo también, 0.6 en K. Correcto. Ese es el vector posición. Ese es el vector posición para ambas fuerzas. Entonces, hay que definir la fuerza, cada una de las fuerzas. La fuerza EB y ED. O sea, yo tengo aquí la fuerza en su dirección, pero tengo que llevarla a sus componentes. Recuerden que si vamos a definir una fuerza en el espacio, es igual a lambda, su vector unitario, por su magnitud. En este caso, la magnitud es 150 y lambda es dividir el vector posición por sí mismo. En este caso, el vector posición de ED va desde B a D. Recuerden que el cable es hacia arriba para poder sostener la barra. Entonces, mira la dirección del cable. Mire, va de aquí a allá, menos 48 en Y, más 510 en J, y en Z
sería 600 menos los 280. Aquí 320 según eso. Menos. Porque va de aquí hacia allá. Entonces mire el vector aquí entre su magnitud da eso. Ese es el vector de la fuerza BD. Entonces simplemente se lleva a la forma matricial o como ustedes quieran. Y entonces aquí está el momento que produce esa fuerza con respecto al origen. Recuerde que el origen, nuevamente, recuerden el origen, digo, el vector posición es, recuerden, punto 48 en I, no hay en J y punto 6 en K. Bueno, de la misma manera, la fuerza, bueno, creo que les dejé eso para ustedes, la otra fuerza. La otra fuerza sería entonces el mismo asunto, el mismo proceso. Determinar la fuerza que es 150 en forma vectorial, dividirlo entre su magnitud y entonces calcular el momento. Correcto. En este caso, dice, mire aquí la figura. Es una plataforma de madera, aparentemente de madera, que está en reposo de una manera u otra y la sostienen los cables. ¿Sí? Dice, la plataforma de madera se mantiene en reposo debido a los cables BA y CA. Correcto. Determinar los momentos que producen cada uno de los cables con respecto al origen O. También calcular el momento de cada cable con respecto al eje X. ¿Sí? Comprender el problema ya. ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno, aquí está en reposo. Estas fuerzas en el caso son diferentes a la anterior. Cada una tiene su magnitud diferente, no son iguales. Entonces, parece que tiene su magnitud por ahí. El valor lo ponemos ahorita porque no lo veo ahora. No importa. Entonces, lo que hay que hacer es, primero, cada una de ellas con respecto al origen O. En ese caso, hay que definir los vectores de posición. En este caso, fíjense, la fuerza va hacia arriba, BA. En el vector posición de BA sería ese que está aquí, sobre el eje, como B está sobre el eje Z, en ese caso sería solo en el eje Z, sería 60 en K, el vector posición con respecto a la fuerza BA. El vector posición con respecto a la fuerza CA sería acá, de O a C, y sería en este caso menos 60 en I, menos 60 en K sería. Vamos a ver en ese caso. ROV, míralo aquí, 60 en I, 60 en I, no, mentira, esto está malo, ROV. Fíjense que hay un error aquí, ahí es 40 en I, mire, ese es 40, va. Desde aquí, desde Z a donde está A, que está 40 a la izquierda. Fíjense que hay un error grandote. Es aquí en ese caso, menos 60 en I, entonces en K, menos 60 también. Correcto. En ese caso, Jacqueline. Entonces, decíamos entonces aquí que había un error, entonces vamos a rectificar esto. Que eso está bien. Eso está bien. Aquí, vea, no estaba bien, no había error aquí, no había error. Eso es ROV. Aquí es ROC, este es no sé, aquí hay un error, pero no es simplemente 60 en K, menos 60 en K. ROV menos 60 en K. Nada más, fíjese aquí, que es de O a B sobre el eje Z, más 60 en K. Por eso también iba positivo, que va a ser positivo, da 4089. 4089 en J. Y esto sería 0 acá. Entonces ese vector, recuerden, recuerden 4089 en J. Aquí más, se cambia el signo. Entonces 4698 en I. Entonces aquí por pulgada. Ahí hay un error. Entonces el vector no era como yo decía. Aquí hay un error.
Entonces ese vector ahora lo vamos a multiplicar escalarmente por el vector lambda de la fuerza, el vector lambda del eje X, que es alrededor del cual se calcula el momento. Ya vimos que el vector lambda es 60 en I, ¿verdad que sí? Entonces ahora, punto escalar, entonces en este caso, vamos a poner Y ahí, 4669, 4698. 4698 en I más J. Ahora sí. Entonces, fíjese, ahora se va a dar un valor. Fíjese que I con I es el único que tiene valor. Aquí 4698. Ahora sí aquí. Fíjese, el único, ese producto escalar. 60 por 4089, y que es I por J es 0. Solo se multiplica 60 por 4689. En ese caso, 60 por 4698. Entonces eso da, y eso da acá, eso da 28.000, 281.880 y por pulgada. Y por pulgada. Da eso. Sí, otra vez voy. 60 por el otro en I, que es 4698. Da 281.880 ki por pulgada.